¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar alguien en su búsqueda de redención? El apóstol Pablo, o mejor dicho, Saulo de Tarso, fue un hombre que desafió todas las expectativas y le dio un giro de 180 grados a su vida. En su camino, pasó de ser un feroz perseguidor de cristianos a convertirse en uno de los mayores defensores de la fe. Su transformación es tan profunda que nos hace preguntarnos qué sería capaz de cambiar un corazón tan endurecido. ¿Cómo alguien que se oponía tanto a un ideal puede convertirse en la base para el crecimiento de toda una iglesia? La respuesta está en un encuentro que lo cambió todo. En el camino a Damasco, Saulo se topa con algo que jamás se imaginó. Un encuentro directo con el mismísimo Cristo. De perseguidor a apóstol, este cambio no fue sencillo, ni tampoco sin dolor. Pero a lo largo de sus viajes misioneros y las cartas que escribió, Pablo nos deja un legado de fe, valentía y un compromiso inquebrantable con la verdad de Cristo. Su historia es una poderosa lección sobre superación, fe inquebrantable y la transformación radical que Dios puede obrar en la vida de cualquiera. En este video nos vamos a sumergir en la jornada de Pablo, explorando las lecciones profundas de su vida y misión. Vamos a ver cómo su compromiso con Cristo no solo cambió su propia vida, sino que también moldeó la historia del cristianismo como la conocemos hoy. Prepárate para inspirarte a reflexionar sobre el impacto de la fe, la importancia del perdón y cómo podemos todos ser transformados por una verdad más grande que nosotros mismos. Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo, nació en una ciudad que era un verdadero centro cultural del Imperio Romano, Tarso, en la región de Cilicia. Esta ciudad vibrante era conocida por su rica herencia helenística y por el ambiente intelectual que ofrecía. Como ciudadano romano, Saulo tuvo la oportunidad de disfrutar de una educación de alto nivel, algo raro para la mayoría de los judíos de la época. Su educación le permitió estudiar las Escrituras bajo la guía de Gamaliel, uno de los maestros más renombrados de la ley judía. Saulo se dedicó intensamente al aprendizaje y a la observancia de la ley mosaica, siguiéndola con fervor. Con un profundo conocimiento de la ley, Saulo se convirtió en un defensor apasionado de las tradiciones de sus antepasados, y su devoción a la pureza de la fe judía se convirtió en una característica distintiva de su vida. Él se sentía orgulloso de su linaje, destacándose como hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día y perteneciente a la tribu de Benjamín. Saulo creía firmemente en la importancia de la separación entre los judíos y los gentiles, considerando cualquier influencia externa como una amenaza a la santidad del pueblo elegido. Su adhesión a la ley lo llevó a ser un fariseo celoso, miembro de un grupo que se destacaba por la observancia rigurosa de la Torá y por la separación de lo impuro. Mientras Saulo se destacaba en la protección del judaísmo tradicional, un nuevo movimiento estaba ganando fuerza, los seguidores de Jesús de Nazaret. Estos hombres y mujeres proclamaban que Jesús era el Mesías prometido y que él había resucitado de entre los muertos. Este mensaje desafiaba las creencias establecidas y amenazaba con desestabilizar lo que Saulo consideraba la pureza de la fe judía. Convencido de que esta nueva secta era una herejía peligrosa, se dedicó con aún más fervor a la persecución de los cristianos. No solo aprobaba, sino que incentivaba actos de violencia contra los seguidores de Jesús, con el objetivo de erradicar lo que él veía como una amenaza inminente. La persecución de Saulo a los cristianos se intensificó rápidamente. No se contentaba solo con la prisión de líderes cristianos, estaba dispuesto a destruir este movimiento desde la raíz. Saulo entraba en las casas de los cristianos, arrastrando a hombres y mujeres para ser encarcelados. Su sed de venganza y su celo por la ley judía
lo convirtieron en uno de los enemigos más temidos de la naciente iglesia cristiana. Se convirtió en un símbolo del odio contra los seguidores de Cristo, determinado a erradicar el movimiento cristiano a cualquier costo. El punto de inflexión en la historia de Saulo ocurre durante el martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana. Saulo estaba presente y observó la ejecución brutal de Esteban, el primer mártir cristiano. Él presenció con frialdad la muerte de un hombre inocente, guardando las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban. Pero lo que quedó marcado fue la oración de Esteban antes de morir, clamando por perdón para aquellos que lo mataban. Esta escena, en la que Esteban oraba por sus agresores, plantó una semilla en el corazón de Saulo, aunque él no se diera cuenta en ese momento. Después de la muerte de Esteban, Saulo se sintió más motivado que nunca a perseguir a los cristianos. Obtuvo cartas del sumo sacerdote que le daban autoridad para capturar y encarcelar a seguidores de Jesús en Damasco. Con una furia implacable partió hacia Damasco, determinado a erradicar a la comunidad cristiana en esa ciudad. Pero lo que él no sabía era que esa jornada sería la más importante de su vida. Estaba a punto de tener un encuentro que cambiaría su trayectoria para siempre, transformándolo de perseguidor en apóstol de Cristo. El viaje de Saulo a Damasco estaba a punto de convertirse en un hito irreversible en su vida. Mientras se acercaba a la ciudad, algo extraordinario sucedió. Una luz deslumbrante, más brillante que el mismísimo sol, envolvió a Saulo de manera tan intensa que cayó al suelo, cegado por su fuerza. La luz no era solo una manifestación física, sino una presencia que lo desorientaba, sacándolo del control de su viaje y al mismo tiempo despertándolo a una nueva realidad. En medio de esta experiencia abrumadora, una voz resonó. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo, temblando de miedo y confusión, respondió: «¿Quién eres tú, Señor?» La respuesta fue clara y devastadora: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese momento, la verdadera profundidad de la transformación de Saulo comenzó a dibujarse. Se encontraba frente a una revelación que desafiaba toda su visión del mundo. Y lo más impresionante es que, a pesar de escuchar claramente la voz, sus compañeros no veían nada. La experiencia fue totalmente personal, una revelación que solo Saulo podría experimentar de manera tan intensa. Atónito y sin saber cómo reaccionar, escuchó las palabras de Jesús. «Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Saulo, completamente ciego e inmerso en un estado de perplejidad, fue conducido por sus compañeros hasta Damasco, donde su verdadera jornada de transformación comenzaría. Los 3 días de oscuridad, sin visión, comida o bebida, no fueron solo un castigo físico, sino un tiempo profundo de introspección y arrepentimiento. Saulo, acostumbrado a ser un defensor implacable de la ley, ahora se veía totalmente impotente, inmerso en un vacío físico y espiritual. Durante este período de ayuno y oscuridad, enfrentó el peso de sus acciones y reflexionó sobre el camino que lo trajo hasta allí. La ceguera de Saulo fue un reflejo de su ceguera espiritual, y estos 3 días se convirtieron en el terreno fértil donde la semilla de la transformación sería plantada. Mientras tanto, en Damasco, Dios se comunicaba con Ananías, un discípulo que conocía bien la reputación de Saulo. Ananías, desconfiado y temeroso, recibió una misión divina que no pudo ignorar: ir a la casa de Saulo y restaurar su visión. A pesar del miedo, Ananías obedeció, confiando en que Dios sabía algo que él no podía comprender. Al llegar, impuso las manos sobre Saulo y con un tono de hermano dijo: «El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo».
Cuando Ananías puso las manos sobre Saulo, algo sobrenatural sucedió. Escamas cayeron de los ojos de Saulo y pudo ver nuevamente. Pero esta curación física no fue el único milagro. La restauración de la visión de Saulo simbolizó la apertura de sus ojos espirituales, permitiéndole ver la verdad de Cristo con claridad por primera vez en su vida. Lo que antes era una ceguera espiritual, ahora se transformaba en una iluminación divina, revelando un nuevo propósito y misión para él. La recuperación de la visión de Saulo fue un milagro doble, físico y espiritual. Pero lo más impresionante no fue solo la restauración de sus ojos, sino el cambio profundo en su alma. Saulo ahora sabía que su vida nunca más sería la misma. Había sido tocado por el poder de Dios de una manera que lo transformaría para siempre. Esta experiencia no solo cambió el curso de su vida, sino que también cambiaría la historia del cristianismo para siempre. Saulo, ahora completamente transformado, experimentó un cambio radical que fue visible para todos a su alrededor. Después del bautismo, una señal clara de su obediencia y de su nueva fe, recuperó fuerzas físicas y espirituales. El ayuno y la ceguera ahora eran parte de su pasado, y su nueva vida como seguidor de Cristo comenzaba a concretarse de manera impresionante. El mensaje de su conversión era simple, pero poderoso. Él, que antes perseguía a los cristianos, ahora era uno de los mayores defensores de la fe. Su transformación no fue solo interna, sino que se reflejó en acciones concretas. En Damasco, se unió a los discípulos y casi de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas, declarando que Jesús era el Hijo de Dios. El impacto de Saulo en Damasco fue inmediato y profundo. Aquellos que escucharon su predicación estaban perplejos. ¿Cómo podía aquel hombre, que anteriormente amenazaba y perseguía a los cristianos, ahora ser un ardiente defensor de Jesús? Este shock generó una reacción mixta, admiración y desconfianza. La gente se preguntaba si esto era real, si él realmente había cambiado o si estaba tratando de engañar a todos. Sin embargo, las palabras de Saulo eran convincentes, y su argumentación, fundamentada en las Escrituras, comenzó a tener sentido para muchos. Usando su vasto conocimiento de la ley judía, probaba que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús como el Mesías prometido. La habilidad de Saulo para conectar las Escrituras con la vida, muerte y resurrección de Jesús causó gran conmoción entre los judíos de Damasco. Su pasión por la verdad y su determinación en convencer a los demás de que Jesús era el Cristo comenzaron a ganar cada vez más seguidores. Sin embargo, esa misma fuerza de su mensaje también generó enemigos. Aquellos que no aceptaban el mensaje de Cristo comenzaron a unirse contra Saulo, viéndolo como una amenaza directa a lo que creían ser la verdadera fe judía. El fervor de Saulo en predicar el Evangelio y la popularidad que ganaba entre los cristianos comenzaron a despertar una hostilidad peligrosa entre sus opositores. El miedo de los judíos de Damasco se transformó en un plan de asesinato. No podían permitir que Saulo continuara esparciendo sus ideas y estaban dispuestos a matarlo para silenciarlo. Cuando esta conspiración llegó a oídos de Saulo, sus discípulos, que ahora lo seguían con dedicación, planearon una forma de salvarlo. Durante la noche lo escondieron dentro de una canasta y lo descolgaron por las murallas de la ciudad, permitiéndole escapar de la muerte segura. Este acto de valentía y fe fue crucial para la supervivencia de Saulo y marcó el inicio de una nueva fase en su jornada. Después de esta fuga de Damasco, Saulo se dirigió a Jerusalén, pero su llegada no fue recibida con los brazos abiertos. Los discípulos en Jerusalén, que aún recordaban bien su pasado como perseguidor implacable de la iglesia, tenían miedo de recibirlo. La duda flotaba en el aire.
y muchos cuestionaban si la transformación de Saulo era real o solo una estrategia para infiltrarlos. La desconfianza era grande y las puertas estaban cerradas para él, tanto física como espiritualmente. Fue entonces que Bernabé, un discípulo respetado, intercedió por Saulo. Él conocía la verdad sobre la transformación de Saulo y sabía que ahora era un hombre nuevo, con una misión divina. Bernabé llevó a Saulo ante los apóstoles, defendiendo su causa y garantizando que la conversión de Saulo era genuina. Con esta recomendación, Saulo finalmente encontró aceptación entre los discípulos de Jerusalén, pero no sin un precio. Su jornada de fe apenas estaba comenzando y pronto entendería que, a pesar de las adversidades, su llamado para llevar el Evangelio a los gentiles apenas estaba comenzando. Después de ser aceptado por los apóstoles en Jerusalén, Saulo, ahora conocido como Pablo, se dedicó intensamente a la predicación. Se convirtió en una figura central en la comunidad cristiana, pero su presencia aún generaba recelo en muchos, que recordaban su pasado como perseguidor. Fue solamente gracias a la intervención de Bernabé, que siempre demostró un espíritu conciliador y generoso, que Pablo fue integrado de hecho al círculo de los discípulos. Bernabé habló sobre la visión de Pablo en el camino a Damasco y la transformación radical que había vivido. El testimonio de Bernabé convenció a los apóstoles de la sinceridad de Pablo, y a partir de ese momento se convirtió en un miembro activo de la iglesia en Jerusalén. Con el respaldo de los apóstoles y el reconocimiento de su misión, Pablo comenzó a predicar con audacia y fervor. Salió por las calles de Jerusalén, entrando y saliendo de las sinagogas, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Su predicación tenía un poder transformador, pero como era de esperarse, también atrajo oposición. Los judíos no conseguían aceptar la idea de que el hombre que había sido su mayor enemigo ahora se convertía en el mayor defensor de la fe en Cristo. Esta resistencia se intensificó y fue necesario que Pablo se uniera a Bernabé para una nueva jornada misionera, esta vez para otras regiones del mundo romano. La primera jornada misionera de Pablo y Bernabé los llevó a lugares distantes, como Chipre y varias partes de Asia Menor, región de la actual Turquía. Comenzaron en Salamina, predicando en las sinagogas judías, pero fue en Pafos que un evento importante sucedió. Allí encontraron al procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente que se interesó por la palabra de Dios. Sin embargo, también se toparon con el mago Elimas, un falso profeta que intentaba desviar al procónsul de la fe. El enfrentamiento entre Pablo y Elimas fue una batalla espiritual que resultó en el castigo inmediato del mago. Fue cegado por un poder divino. Este milagro hizo que Sergio Paulo creyera en el mensaje que Pablo y Bernabé predicaban, confirmando aún más la autoridad de ellos. Después de este acontecimiento, el grupo continuó su jornada hasta la ciudad de Perge, en Panfilia, y después siguió para Antioquía de Pisidia. Allí, Pablo predicó en la sinagoga y, aunque muchos judíos y prosélitos gentiles se convirtieron, la oposición de los líderes judíos se tornó cada vez más feroz. El patrón estaba repitiéndose. La predicación de Pablo a los judíos era inicialmente aceptada, pero luego venía el rechazo. Ante esto, Pablo y Bernabé decidieron volverse hacia los gentiles, continuando la expansión del Evangelio. Este cambio de foco no fue fácil y generó nuevos desafíos, pero también fue fundamental para el crecimiento del cristianismo más allá de las fronteras judías. En la ciudad de Iconio, el mensaje de Pablo tuvo un gran impacto. Predicó con valentía y muchos creyeron, pero nuevamente encontró resistencia. Esta oposición fue tan intensa que Pablo y Bernabé se vieron obligados a huir a Listra y Derbe, donde continuaron su trabajo misionero.
En Listra, Pablo realizó un milagro. Curó a un hombre que estaba lisiado de nacimiento. Este acto generó gran conmoción, y la multitud, en su admiración, intentó adorar a Pablo y Bernabé como dioses. Sin embargo, Pablo rápidamente los reprendió, señalando que no eran dioses, sino solo siervos de un Dios vivo. La humildad de Pablo fue puesta a prueba en ese momento, pero él permaneció fiel a su misión. Lo que parecía ser una victoria se transformó rápidamente en peligro. La oposición que Pablo y Bernabé enfrentaron en Listra fue instigada por los judíos, que los habían seguido desde otras ciudades. Cuando la multitud se rebeló, Pablo fue apedreado y dado por muerto. Pero, para sorpresa de todos, se levantó y continuó su misión. Este episodio fue una prueba del compromiso inquebrantable de Pablo con su fe y con el llamado que había recibido. Sabía que las dificultades y el sufrimiento eran parte de su camino, pero la fuerza del evangelio que predicaba era mayor que cualquier persecución. Pablo y Bernabé, ahora más que nunca líderes en la iglesia, continuaron expandiendo el evangelio. Viajaban con la misión de fortalecer las iglesias que habían sido fundadas, pero el impacto de su jornada estaba apenas comenzando. Con la llegada de Silas y más tarde Timoteo y Lucas, el equipo misionero ganó nuevas fuerzas. Durante esta fase, Pablo tuvo una visión nocturna de un hombre macedonio que lo llamaba, implorando que los ayudara. Este momento marca un punto de inflexión en la misión de Pablo, pues comienza a llevar el evangelio a Europa, iniciando una jornada que resultaría en la fundación de algunas de las más importantes iglesias cristianas de la historia. La misión en Filipos trajo un milagro que sería recordado por todos los involucrados. Mientras Pablo y Silas estaban en la prisión, un terremoto repentino sacudió los cimientos de la cárcel, abriendo las puertas y soltando las cadenas de todos los prisioneros. El carcelero, aterrorizado con la idea de que los prisioneros habían escapado, se preparaba para suicidarse, pero Pablo, con su voz firme, gritó para que no se lastimara, revelando que todos aún estaban allí. Este momento de gracia transformó la vida del carcelero. Al oír el evangelio, él y su familia se convirtieron, siendo bautizados en la misma noche. Este evento no solo liberó físicamente al carcelero, sino que también trajo liberación espiritual para toda su casa. Después de este episodio milagroso, Pablo y sus compañeros continuaron su misión, viajando a otras ciudades, estableciendo iglesias y fortaleciendo a los cristianos existentes. En Éfeso, Pablo pasó un tiempo considerable, durante el cual su ministerio tuvo un gran impacto. Sin embargo, esta influencia también trajo oposición. El comercio de ídolos, especialmente los hechos de plata en honor a la diosa Diana, estaba en declive, lo que causó grandes disturbios en la ciudad. El orfebre Demetrio, que vivía de la producción de estos ídolos, incitó una revuelta, lo que llevó a un motín en Éfeso. En Éfeso, el impacto del ministerio de Pablo fue tan profundo que provocó una reacción feroz entre los artesanos locales. Estos trabajadores, que lucraban con la venta de ídolos y objetos de adoración a Diana, comenzaron a percibir el riesgo que el cristianismo representaba para sus negocios. Pablo estaba, con su predicación, transformando la manera en que las personas veían la religión y la adoración. Estaba desafiando la idea de que las divinidades podían ser hechas por las manos humanas, un concepto que amenazaba la base económica y espiritual de la ciudad. Con la creciente popularidad de Pablo, los artesanos temían por la destrucción del templo de Diana y por la pérdida del estatus que esta adoración proporcionaba a la ciudad. La resistencia contra Pablo se intensificó, convirtiéndose en un símbolo de la lucha entre la vieja religión y la nueva fe que estaba tomando el mundo por asalto. Las viajes misioneras de Pablo, sin embargo, estaban lejos de ser limitadas a Éfeso o a Asia Menor.
Su misión transformó todo el panorama del cristianismo y al mismo tiempo estableció las bases para el Nuevo Testamento. Las cartas que Pablo escribió a las iglesias en diferentes partes del mundo romano, incluyendo Roma, Corinto, Gálatas y Filipos, son ahora pilares fundamentales para la doctrina cristiana. Estas epístolas no solo instruían a las primeras comunidades cristianas, sino que continúan edificando y guiando a los creyentes hasta los días de hoy. En sus cartas, Pablo abordó temas esenciales de la fe, como la justificación por la fe, la gracia de Dios, la vida en el Espíritu, la ética cristiana y la importancia de la unidad de la Iglesia. Una de las mayores contribuciones de Pablo a la teología cristiana es su explicación profunda sobre la relación entre la ley y la gracia. En su carta a los Romanos, él describe cómo la salvación no puede ser alcanzada por medio de las obras de la ley, sino que es un regalo de la gracia de Dios, accesible solo por la fe en Jesucristo. Este mensaje transformador que centraliza la gracia sobre la ley se ha convertido en una de las bases fundamentales de la fe cristiana. Pablo, en su carta, también afirma que la salvación está disponible para todos, judíos y gentiles, reafirmando la universalidad del Evangelio y la inclusión de todos en el plan de salvación de Dios. Pablo también tuvo un profundo entendimiento del cuerpo de la Iglesia como la novia de Cristo, y él explicó en sus cartas la importancia de la unidad entre los cristianos. En su carta a los Corintios, él habla sobre la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel único y esencial, pero todos son interdependientes. Esta visión de unidad no era solo una metáfora, sino una instrucción práctica para los cristianos de vivir en armonía, a pesar de las diferencias culturales y sociales. Pablo enfatizó que como miembros del cuerpo de Cristo, los cristianos deben buscar la edificación mutua y trabajar juntos para cumplir la misión divina. A medida que sus viajes misioneros continuaban, Pablo fundó varias iglesias en regiones clave del Imperio Romano, desde Asia Menor hasta Grecia. Estas iglesias no solo sobrevivieron, sino que florecieron, convirtiéndose en centros de evangelización y discipulado. Se convirtieron en faros de luz en las regiones en que estaban situadas, esparciendo el mensaje del Evangelio para otras áreas y realizando un trabajo de discipulado que ayudaría a perpetuar el cristianismo por siglos. La resistencia que Pablo encontró en las ciudades no impidió el crecimiento de la fe cristiana. Por el contrario, las dificultades y la persecución solo sirvieron para fortalecer la fe de los cristianos y solidificar la obra que Pablo había iniciado. Las iglesias que él fundó continuaron multiplicándose y el legado de su ministerio fue garantizado a través de las generaciones siguientes. Pablo no se limitó solo a predicar el Evangelio, sino que se dedicó profundamente al entrenamiento de líderes que pudieran continuar la obra cristiana después de su partida. Figuras como Timoteo y Tito fueron fundamentales en este proceso, recibiendo orientación directa de Pablo y desempeñando papeles cruciales en la expansión y fortalecimiento de la Iglesia. La formación de líderes era esencial para Pablo, pues él sabía que la continuidad de la misión cristiana dependía de personas bien preparadas y comprometidas. Él no estaba preocupado solo con el crecimiento inmediato de la Iglesia, sino con el establecimiento de una base sólida que permitiera la propagación del Evangelio por generaciones. La visión de Pablo para la Iglesia iba más allá de sus propios viajes. Él estaba pensando en el futuro del cristianismo. El sufrimiento que Pablo experimentó durante su vida fue incomparable. Él no solo enfrentó las dificultades comunes de la vida de un misionero, sino que sufrió en varias formas extremas. En 2 Corintios 11, 24-27, él describe las innumerables pruebas que enfrentó. 5 veces recibió 39 latigazos, 3 veces fue golpeado con varas, fue apedreado, sufrió naufragios
y vivió días como náufrago en el mar. Él enfrentó peligros en todas las direcciones, desde los ataques de ladrones y falsos hermanos hasta los desafíos de los viajes en tierra y en el mar. Además, Pablo pasó por innumerables noches en claro, por hambre y sed, e incluso por frío y desnudez. La vida de Pablo fue marcada por un sufrimiento constante, pero él nunca desistió de su misión, pues creía plenamente en la causa por la cual estaba luchando. Las dificultades que Pablo enfrentó no disminuyeron su pasión por la misión. Él no se limitó a soportar el sufrimiento, sino que usó cada experiencia de dolor como una oportunidad para fortalecer su fe y continuar proclamando el Evangelio. Durante su prisión en Roma, Pablo fue autorizado a vivir en una casa alquilada, bajo la guardia de un soldado. Esta libertad relativa le permitió continuar su misión, pero al mismo tiempo él sabía que el fin estaba próximo. Él no se dejó abatir por la prisión, sino, al contrario, usó aquel tiempo para edificar la iglesia, enseñando sin impedimentos sobre el Señor Jesucristo. En sus últimos años, Pablo escribió cartas e instrucciones para las iglesias y sus líderes, ofreciendo sabiduría, ánimo y orientación para los cristianos que continuaban luchando por la fe en un mundo hostil. Él no se limitó a ser un predicador, sino también un mentor y líder, invirtiendo en las generaciones futuras de la iglesia. La tradición cristiana cree que Pablo fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón, aunque los detalles exactos de su muerte no son claros. Se cree que fue decapitado, una forma de ejecución reservada a los ciudadanos romanos, lo que demuestra su posición como un ciudadano romano de alto estatus. La disposición de Pablo de morir por la fe es un testimonio poderoso de su devoción a Cristo. Él nunca comprometió su misión, incluso frente a la muerte inminente. Su vida y su sacrificio son un ejemplo claro de entrega total a Dios, mostrando que para él la obra de Cristo era más importante que su propia vida. El legado de Pablo no es solo una historia del pasado, sino un faro de esperanza e inspiración para todos los que buscan vivir una vida de fe verdadera. A través de sus enseñanzas y ejemplos, Pablo nos muestra el poder transformador del Evangelio, revelando cómo la gracia de Dios puede moldear nuestra vida, incluso frente a las mayores adversidades. Sus sufrimientos y persecuciones no fueron en vano. Fueron parte de un plan divino que continúa impactando millones de vidas alrededor del mundo. Pablo nos enseñó que independientemente de los desafíos que enfrentemos, la fe y el amor sacrificial por Cristo nos conducen a una vida de propósito y transformación. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Qué has hecho para vivir la misión de Cristo en tu vida? ¿Cómo puedes aplicar las enseñanzas de Pablo en tu jornada espiritual diaria? Queremos saber tus opiniones y experiencias. Deja tu comentario abajo y comparte este video con aquellos que necesitan oír este mensaje de fe, esperanza y perseverancia. Juntos podemos continuar esparciendo la luz del Evangelio para el mundo, como Pablo hizo en su época. Si te sentiste tocado por esta historia, no pares aquí. Suscríbete al canal para continuar explorando las profundidades de las Escrituras y profundizar más en las vidas de aquellos que vivieron por la fe. Tenemos mucho más contenido inspirador esperando por ti. Y no te olvides, comparte este video con tus amigos y familiares y vamos a continuar juntos en esta jornada de fe. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.